Este es el Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede de la Cámara de Diputados, que alberga a 300 diputados de mayoría y 200 plurinominales. Fue inaugurado en 1981 en el informe de José López Portillo, quien se sentía la reencarnación de Quetzalcóatl. Esta obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez vivió ese escenario cuando López Portillo dijo que defendería al peso como un perro. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Esta situación dramática se daba porque salían hasta 9,000 millones de dólares del país al mes. Además, un endeudamiento brutal, no sin que López Portillo, en su capacidad melodramática, en su último informe, pedía perdón a los pobres y desamparados del país. Golpeó la tribuna, lloraba. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Pero era una frustración de la ignominia de los personajes de la política envueltos en la corrupción y la frivolidad. Miguel de la Madrid era un tipo gris, no tenía absolutamente nada. Por eso fue que pudo llegar aquí con un fraude en el año 88, Carlos Salinas de Gortari, un fraude perpetrado desde la Secretaría de Gobernación con la caída del sistema. Los datos y la información de dificultad se tardara mucho más tiempo de lo previsto. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya en... Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Salinas increpado muchas veces aquí por Porfirio Muñoz Ledo y otros legisladores que veían en él la infamia, la corrupción, el neoliberalismo. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente. Hay que señalar también de manera muy clara la venta de las empresas paraestatales, la absoluta corrupción que se dio durante su gobierno, los vínculos con el narcotráfico y la muerte de Luis Donaldo Colosio en una estrategia muy bien marcada entre el poder político y el crimen organizado, además de muchos otros magnicidios como el de José Francisco Ruiz Massieu y el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La situación de vender a este país por parte de los neoliberales elevó a una élite a un nivel extremo en la lista de Forbes. Ya no era uno, los de Monterrey, los Garza Sada, quienes estaban en la lista de Forbes, eran otros que eran aliados de las privatizaciones, porque todo se privatizaba en este país. Es importante señalar que tras la muerte de Colosio, aquí rinde protesta Ernesto Zedillo Ponce de León, quien presionado por los banqueros, porque era un personaje sometido por los poderes económicos, logró el Fobaproa. Y con esto seguimos nosotros pagando una deuda que se extenderá todavía 50 años, luego de esto que comunico ahora. Llevamos más de 25 y vamos por 50 más, con un crecimiento endemoniado de los intereses, algo que tiene que lidiar el gobierno actual de la nación. Todo esto que nosotros vemos nos lleva a la profunda reflexión de qué se ha hecho en contra de México. Después, con la llegada de Fox, se esperaba que él lograra exterminar, acabar con el PRI, pero no, Fox fue cómplice del PRI, traicionó la democracia y el pueblo de México se lo dijo insistentemente. Fox no gobernó México, fue Marta Sagún y sus hijastros quienes gobernaron este país. ¿Qué vendría después? Fox
el intento de desmarcar de la carrera hacia la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Y con ello se volvió más polarizante el escenario político de aquellos años, a través de lo que todos recordamos nosotros, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que ocurrió aquí, cuando él destapó a la mafia del poder, a quienes estaban coludidos para poder establecer una estrategia de sacarlo a través de una infamia, de un invento, cuando él estaba intentando construir una calle que conectaba un hospital. No había razón para que se perpetrara. Sin embargo, ocurrió el desafuero. Traidor a la democracia, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿Yo lo hice el desafuero? Tiempo después, ante la situación dramática que vivía México, se conjuntaron los poderes fácticos, las estructuras políticas, alineadas desde luego a los intereses supranacionales. ¿Qué pasó en ese momento? El fraude electoral del año 2006, perpetrado por Fox, por los poderes fácticos y desde luego, todos lo sabemos nosotros muy bien, por un personaje que ha causado mucho dolor a este país. Desde luego nos referimos a Felipe Calderón. Tomó protesta en poquitos minutos, en 5 minutos, entró por la puerta de atrás. Calderón no entró por este lugar como entran los presidentes, entró por la puerta de atrás y en 5 minutos le pusieron la banda presidencial. Después, la destrucción de muchos lugares del país, el despoblamiento de las ciudades por la violencia, por el crimen organizado, el narcoestado. Felipe Calderón, García Luna, sus secuaces, todos en la corrupción, todos en la destrucción, además estableciendo estrategias como el Plan Mérida. Desde luego también todos estamos muy claros del tráfico de armas hacia México, que no fue ni siquiera autorizado por el Congreso, que lo hicieron naturalmente entre Calderón, con Obama, con Hillary Clinton, con el complejo militar industrial. Al menos 2 millones de armas han circulado en este país a través de estas compras ilegales. Todo esto que nosotros vemos nos obliga a tomar grandes determinaciones. Durante el gobierno de Fox hubieron 1,800 iniciativas congeladas. Entre Fox y Zedillo, este Congreso no funcionaba. Después funcionó en contra de la Constitución, porque pervirtieron su esencia. Las reformas privatizadoras de Peña Nieto, que es una consecuencia de la telenovela montada por Televisa y los poderes fácticos para darle a este personaje el control de este país. Un sujeto mononeuronal, tripulado por Luis Videgaray, por los poderes empresariales que han tomado control de este país por décadas. Llegó el momento en el que el Congreso de la Unión era contrario a los mexicanos. Si antes no sesionaban y si antes las iniciativas estaban dormidas, después la gente tenía miedo que sesionaran porque las iniciativas iban en contra del pueblo de México. Y así fue como se dio el pacto contra México, las reformas privatizadoras negativas. Este es el escenario donde los presidentes rindieron protesta. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Todo esto ha sido una destrucción para el país. Estoy en este lugar porque es aquí, yo lo conozco por dentro. Estoy aquí desde donde todo el pueblo lo ve. Y lo que ha sucedido ahí ha sido una barbaridad, terribles barbaridades, cosas siniestras en contra de México. Quiero destacar algo muy importante. Ha habido legisladores muy buenos, incluso legisladores que han perdido la vida por defender este país. También de ellos hay que hablar y enaltecer su presencia. Pero si algo cabe, amigas y amigos, es que hoy el pueblo demanda el juicio a los expresidentes. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.